Escuchen, dijo Matías. Las ancianas me recuerdan una siniestra anécdota de la guerra. Ustedes conocen la hacienda que tengo en los alrededores de Cormeil y saben que cuando los prusianos vinieron, yo vivía allí. Tenía entonces como vecina a una mujer que parecía demente, ya que los repetidos golpes de la desgracia le habían hecho perder la razón. En otro tiempo, en el transcurso de un mes, había perdido a su padre, a su marido y a un hijo pequeño. Cuando la muerte entra en una casa, casi siempre regresa al poco tiempo, como si ya conociera la puerta. La pobre mujer, abrumada por la pena, se recluyó en la cama y deliró durante 6 semanas. Tras esta violenta crisis, cayó en una calma lánguida, permaneciendo inmóvil, apenas comiendo y limitándose a mover los ojos. Cada vez que intentaban levantarla, chillaba de dolor, por lo que la dejaban en la cama, sacándola de entre las sábanas solo el tiempo necesario para su aseo. A su lado estaba una sirvienta mayor que de vez en cuando le daba de beber y la obligaba a comer un poco de carne fría. ¿Qué pasaba en el interior de aquella alma desesperada? Nadie lo supo nunca porque no habló más. ¿Pensaba en sus seres queridos? ¿Soñaba tristemente sin que sus recuerdos se definieran o su aniquilado pensamiento se había quedado inmóvil como el agua estancada? Durante 15 años permaneció inmóvil y encerrada en sí misma. La guerra llegó y en los primeros días de diciembre los prusianos alcanzaron Cormeil. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Hasta las piedras se helaban y yo estaba en un sillón inmovilizado, cuando a mis oídos llegó el pesado ritmo de una marcha militar. Desde mi ventana los vi pasar. El desfile era interminable y con ese movimiento de marionetas que les es peculiar, todos parecían iguales. Los jefes distribuyeron a sus hombres entre los habitantes y a mí me correspondieron 17. A mi vecina, la demente, le correspondieron 12 y entre ellos un comandante, verdadero soldado violento y testarudo. Durante los primeros días no ocurrió nada en particular. Al oficial del lado le habían dicho que la señora estaba enferma y él no se preocupó en lo más mínimo, pero esa mujer a quien nunca veía llegó a irritarle y pidió informes sobre su enfermedad. Entonces le dijeron que la señora había estado en la cama desde hacía 15 años, a consecuencia de un gran pesar. Sin duda no lo creyó, imaginando que la desafortunada no abandonaba la cama por orgullo, para no ver a los prusianos, ni hablarles ni tratarse con ellos. Exigió que lo recibieran y lo hicieron entrar en su habitación. Una vez allí, dijo con brusquedad: «Señora, le suplico que se levante y baje para que podamos verla». La paciente fijó en él sus ojos vagos y vacíos y no contestó. Él respondió: «No toleraré la menor insolencia. Si no se levanta por su propia voluntad, no me faltarán medios para obligarla a hacerla caminar por sí sola». Y ella no se movió ni hizo un gesto siquiera. Parecía que no lo había visto. El oficial, interpretando aquel silencioso comportamiento como un desafío, añadió: «Si mañana no se comporta de la manera adecuada», y se retiró. Al día siguiente, la vieja empleada doméstica en delirio quiso vestirla, pero la enferma, resistiéndose, empezó a gritar. El oficial subió enseguida y la empleada doméstica, arrodillándose a sus pies, exclamó: «Ayúdeme, señor. No puede hacer lo que le pide. Perdónela. Es tan desdichada». El soldado parecía indeciso, y a pesar de su rabia, no se atrevía a ordenar que sus hombres la sacaran por la fuerza de la cama. Pero de pronto se echó a reír y dio órdenes en alemán, y no tardó en verse salir a un destacamento que sostenía un colchón como quien lleva a un herido. En la cama que no habían tocado, la mujer, siempre silenciosa y tranquila, permanecía indiferente a todo. Para ella, lo importante era que la dejaran acostada. Detrás iba un hombre llevando un bulto de ropa de mujer. El agente, mientras se frotaba las manos, dijo: «Aunque no quiera vestirse, daremos un paseo». Y el cortejo se alejó en dirección al bosque cercano. 2 horas más tarde los militares regresaron solos, y nunca se supo más sobre la mujer demente. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nevaba noche y día, envolviendo praderas y bosques con un sudario de musgo helado. Los lobos llegaban a aullar incluso en nuestras puertas. La idea de aquella pobre mujer desaparecida era una obsesión para mí. E incluso llegué a hacer gestiones ante las autoridades alemanas para tener noticias suyas. Nunca me informaron nada al respecto. Volvió la primavera. El ejército de ocupación se marchó por fin, y la casa de mi vecina seguía cerrada. En los senderos de su jardín, la hierba crecía.
Durante el invierno, la anciana empleada doméstica falleció, y aunque a nadie más parecía importarle, yo pensaba en ella constantemente. ¿Qué habían hecho con aquella pobre mujer? ¿Habría huido a través de los bosques? ¿La habrían encontrado en alguna parte y llevado a un hospital al no poder obtener de ella ninguna noticia? Nada podía disipar mis dudas, pero poco a poco el tiempo se encargó de desvanecer mi malestar. Ahora bien, al otoño siguiente había chochas en gran abundancia y como tenía algo de tiempo libre, me atreví a ir hasta el bosque. Ya había cazado 4 o 5 de esos pájaros de pico largo cuando tumbé uno que desapareció en un foso lleno de ramas. Bajé para recogerlo y lo encontré junto a una calavera. Bruscamente el recuerdo de la mujer demente acudió a mí y me oprimió el corazón. Durante aquel año siniestro, muchos otros podrían haber muerto en ese bosque, pero no sé por qué tenía la certeza de que acababa de encontrar la cabeza de la pobre mujer. Y repentinamente comprendí y adiviné todo. La habían dejado tendida en su colchón en el bosque desierto y frío, y fiel a su idea fija, había muerto sepultada en la nieve sin mover ni un brazo. Con la lana de su roto colchón, los pájaros habían construido sus nidos. Recogí y conservé los tristes restos, y desde entonces rezo a diario para que nuestros hijos no sepan ni vean nunca lo que es la guerra. El fin.